tenido. Parece que la tromba de agua incluso se ha cebado con la región de Murcia. A partir de las 10 en punto de la mañana estaremos hablando sobre las diferentes repercusiones de lo que ha significado estas lluvias que sin duda por algunas zonas han sido una bendición, pero por otras evidentemente una tremenda maldición. Estamos ya en su programa Derecho a Techo, un programa ofrecido por la Embajada de la República de Ecuador aquí en el Reino de España para sus consulados, y por supuesto nosotros a partir de estos momentos vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestras invitadas que tenemos en esta mañana de martes 8 de septiembre del año 2015. Estamos ya con nuestra monitora de la programación, Marcia Ortega. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos mis compatriotas. Un gusto volver a estar otro día más en este programa Derecho a Techo. Así es. Enseguida vamos a estar también con nuestro letrado, con Ángel Pérez Blaya, que va a estar asesorando jurídicamente en torno al tema de las hipotecas. No se olviden, a partir de unos instantes vamos a habilitar nuestra línea telefónica de 968-35-3406. También el WhatsApp de la radio, 603-571-850. Dentro de las entrevistas de lujo en esta programación, hoy nos acompaña Lucía Martínez, brigadista en Palestina. Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Si vamos a ese micrófono, por favor, por supuesto, así para que se te escuche mucho mejor. Bienvenida. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí en la radio. Y estar aquí también. Gracias. Hoy tenemos un montón de temas que vamos a tocar contigo para que también la gente os escuche de la mano de todos aquellos quienes han estado en estas tierras que evidentemente hoy están con semejantes problemas. Sí, vamos a intentar hacer un relato para que la gente conozca la realidad de estos territorios. Bueno, dicho esto entonces, arrancamos Derecho a Techo. Donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y es del sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Con estas letras y con estos datos musicales que tenemos en esta mañana, vamos a empezar, como siempre, haciendo alusión de que esta es una mañana donde usted puede hablar del tema de sus hipotecas. Puede hacerlo de manera libre y evidentemente encontrando la asesoría jurídica, que es lo que se desea. Enseguida va a estar con nosotros también nuestro letrado que nos representa el día de hoy, el abogado Ángel Pérez Blaya, que va a estar respondiendo a todas las consultas que vamos a tener en esta mañana. Momento oportuno para irnos a importantes noticias a esta hora. Noticias de último momento en el aire. Los titulares de la prensa a nivel local: el buque Escuela Guayas ha arribado el día de ayer al puerto de Cartagena en la región de Murcia. A primera hora de la mañana del día de ayer, lunes 7 de septiembre, el buque Escuela Guayas ingresó al puerto de Cartagena, en el cual permanecerá abierto al público del 7 al 9 de septiembre en el atracadero del muelle de la Curra. Allí fue recibido por diferentes autoridades locales, representantes del cuerpo diplomático y consular del Ecuador en España, además de familiares de la tripulación y ecuatorianos residentes en la región de Murcia. En torno a esta situación, en la inauguración de la apertura del Vesgua al público, en este caso el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador, el ministro don Luis Vallas Valdivieso, resaltó que Cartagena es una ciudad con tradición marinera que ha podido acoger a numerosas civilizaciones, desde los íberos hasta los visigodos, pasando así también por los cartageneses, los romanos y por supuesto los bizantinos. Ahora su puerto acoge al buque Guayas, que ha venido directamente desde Ecuador, donde nuestro objetivo es dar a conocer los valores ecuatorianos, así también como promocionar el comercio hacia el país y nuestras actividades turísticas y culturales. En torno a esta situación, se puede decir de que propios y extraños han llegado el día de ayer al puerto de Cartagena, porque esta invitación estaba hecha hace ya un par de semanas. Las fotografías, las redes sociales, Marcia Ortega, no se han dejado esperar. Así es, Ricardo. El buque de Cartagena atracó aquí al puerto el buque Escuela Guayas atracó en el puerto de Cartagena y está abierto a todos los ciudadanos ecuatorianos que quieran visitarlo, recordar nuestras tradiciones, enterarnos de los nuevos convenios que tiene
el gobierno del Ecuador para nosotros los migrantes. Ahora podemos realizar envíos de dinero y todo eso, que nos lo van a explicar perfectamente. Yo voy a recordar los horarios para las visitas que son guiadas, recordarles también que pueden llamar al Consulado del Ecuador para enterarse de los horarios, de los autobuses que pueden llevarlos de forma gratuita hacia Cartagena, los horarios de visitas, el lunes 7 y el 9 de septiembre, en el horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y luego hoy martes 8 de septiembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los invito a que se acerquen, será una experiencia única e irrepetible. Así es, tremenda atracción además que se han reunido el día de ayer diferentes familias completas ecuatorianas y de no ecuatorianos también, gente que estaba visitando el puerto, decir, oye, aquí tenemos un buque de la Marina ecuatoriana y aparte, que se pueda subir, que se pueda conocer, que se pueda dar la mano a la tripulación, es que eso no tiene precio. Así es, Ricardo, para mí fue una experiencia, estuve yo ayer allí, fue una experiencia muy bonita, encontrarme también están las autoridades, nuestra señora cónsul, doña Cecilia Erique, está dando la bienvenida allí, todo el cuerpo consular y el cuerpo diplomático, invitando a los ciudadanos a que tomen contacto nuevamente con uno de nuestras insignias. Así es, dentro de toda la actividad, por ejemplo, de la embajada, el mismo embajador, don Miguel Ángel Calorrano, tenía muchísimos deseos de estar justamente el día de ayer en la inauguración de la acogida que ha tenido especialmente el buque de Guayas, pero por motivos de agenda no pueden estar. Como el día de hoy en la programación, por motivos también de fuerza mayor, nuestra cónsul, doña Cecilia Erique, no puede estar en la emisora. Así es, Ricardo. Bueno, el día de ayer visitaron 800 personas, a pesar del temporal, de que cayó una fuerte lluvia, las personas que habían planificado su viaje nos echaron para atrás y nos visitaron. 800 personas visitaron ayer el buque Escuela Guayas. Ya sabemos que durante hoy y mañana también pueden ser visitados. Qué importante también es recalcar que las autoridades españolas, en este caso murcianas, han puesto mucho de su parte para que esto sea una gran realidad. Aquí de qué manera se puede sociabilizar políticamente, diplomáticamente, y llegar a buenos recaudos. Así es, fue muy bonito, precisamente para las familias, llevar a sus hijos, dar a conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, ¿no? Y saber, nosotros estuvimos conversando también con el personal del barco, ¿no? Que nos cuentan que ellos son estudiantes y que para ellos es una experiencia, como decir, unas prácticas empresariales. Claro. Es una experiencia muy bonita y atracar en diferentes puertos, ir haciendo la campaña de Unity Ecuador, ¿no? De enseñar cómo en Ecuador pues hay esta cultura para que nos visiten, para que nosotros, sabes que ahora queremos ser una potencia turística, dado que Ecuador es un país tan bonito, para que nos visiten propios y extranjeros. Y aparte del tremendo emblema que tienen las Fuerzas Armadas Navales, en este caso de Ecuador, donde también hay una consigna, que los mismos jóvenes que también visitan este buque de guerra de la Armada ecuatoriana, también puedan pensar para poder hacer su servicio militar, que a nivel constitucional es algo obligatorio. Exactamente, bueno, sabes que en Ecuador sí que es obligatorio el servicio militar, pero si te gusta todavía mejor, ¿no? Porque yo vi muchos niños interesados haciéndole preguntas a los chicos, ¿no? Que formaban parte del barco, qué hacían allí, a qué se dedicaban y tal, y ya te digo, ese interés por parte de los niños es algo muy bonito, porque bueno, ellos se forman desde pequeños con una imagen, ¿no? Con decir, voy a hacer de mayor esto, ¿no? Sabes tú que de pequeño siempre uno tiene ese sentimiento de ser algo de mayor, pues y quizás esto también los orienta un poco hacia lo que realizan, ¿no? Los marines. Por supuesto. Bueno, ahí están entonces las repercusiones directamente desde la voz del consulado, a través de nuestra monitora, Marcia Ortega, que nos ha hablado en relación a esta importante apertura del béisbol al público, donde usted, por ejemplo, a partir del día de ayer y hasta el día de mañana, miércoles 9 de septiembre, puede visitar el muelle de la Curra, que ahí está, en este caso, el buque de Guayas. Bueno, son las 9 de la mañana con 14 minutos. No se olvide que vamos a habilitar en nada nuestra línea telefónica de 968-35-3406 y también el WhatsApp de la emisora, que es el 603-571-850.
Perfecto, pero también esta mañana vamos a irnos con importantes bloques, en este caso de diferentes acontecimientos, en este caso la entrevista que también tenemos en esta mañana. En Infomix, la entrevista del día. Ya les dije con antelación una invitada de lujo en esta mañana que tenemos aquí en los estudios de la radio. Estamos con la brigadista en Palestina, Lucía Martínez. Perfecto, Lucía, bienvenida a la promoción, nuevamente bienvenida a la radio. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Aparte, te agradezco yo que estés presente porque estamos viviendo un tremendo éxodo a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Qué holocausto que estamos viviendo, cuánta desesperación por parte de los sirios y no sirios, pero por supuesto también ya ha dejado de cruzarse de brazos la Unión Europea. Sí, por fin toma cartas en el asunto después de estar varios meses, porque este éxodo se lleva produciendo desde principios de 2014 y ahora vemos como la Unión Europea empieza a responder y a tomar cartas en el asunto. Muy bien, de todo este sentido, mira, yo te comento, el continente asiste impavido, si el término me permite, a lo peor de la crisis de desplazados de la Segunda Guerra Mundial, tal como te dije, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Agencia Europea de Control Frontex ha registrado en los primeros 7 meses de este año 2015 el ingreso irregular de 340.000 personas a través de todas las rutas y fronteras terrestres y marítimas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior y un 21% más que en todo este año 2014. Tú que has estado en tierras palestinas, ¿qué podemos sacar del texto y contexto de tu visita? Bueno, de la visita a Palestina es una situación diferente a la que se vive en Siria y en estos países en los que está produciendo este éxodo. Pero ahí lo que se vive, fundamentalmente, lo que coincide con la situación en Siria es la situación de pobreza, ¿no? Y de desamparo por parte de los países de la Unión Europea y países vecinos que no les aportan ningún tipo de derecho o amparo internacional. Luego, la situación del éxodo que se está produciendo en los países cercanos a Palestina es una situación de salida brutal, ¿no? Masiva de sus países de origen por la guerra que están viviendo, ¿no? Una guerra que ya lleva en Siria 4 años, que no ha servido para que las condiciones de vida de estas personas sean mejores, todo lo contrario, y lo que ha provocado esa guerra es que tengan que salir de sus países de origen en una situación de calamidad. Muchísimas de estas personas están saliendo por mar, es decir, arriesgándose a una muerte casi segura, y lo que está pasando es que en Europa, bueno, se está atendiendo ahora que el problema se ha hecho social, ¿no? Que la gente está reclamando que se atienda a la crisis de refugiados de una manera humanitaria y digna, pero lo cierto es que en 2014 este éxodo ya había comenzado y no se estaba respondiendo. De todas maneras, el drama es un drama mayor, este drama migratorio, donde por cierto Angela Merkel ha dado el primer puntapié en torno a estas medidas importantes de la Unión Europea. Oye, me parece que Angela Merkel es la nueva dama de hierro que tenemos este tiempo, después de Margaret Thatcher, donde no solamente tiene una importante repercusión dentro de la economía a nivel mundial, sino también en estas políticas que permiten que en este caso los sirios puedan ingresar en territorio europeo. Pero primeramente se ha tenido que vivir diferentes dramas. ¿Cuánta gente ha muerto en el Mediterráneo en estas odiseas? Y por supuesto, al día de hoy, España también empieza a ver de qué manera puede recibir a más refugiados y hacerlo de la mejor manera. Sí, desde el año 2000 son cientos de miles las personas que han muerto en el Mediterráneo. Es prácticamente una tumba de agua, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que Angela Merkel y, bueno, diferentes presidentes de países de la Unión Europea están respondiendo de una manera medianamente, ya no diría positiva, sino aceptable ante este problema. Lo que no hay que olvidar es que también estos países apoyaron la intervención en países como Siria y como Libia, ¿no? Y han provocado una situación de guerra brutal, y evidentemente esto has estado colaborando con esa guerra, también tienes que colaborar con los efectos colaterales de esa guerra, ¿no? Que es el hambre y la destrucción de la vida de muchísimas personas. Por eso ahora se está respondiendo de una manera positiva ante la situación de las refugiadas. De todas formas, no tenemos que sorprendernos de que la Unión Europea responda de una manera positiva o comience a hacerlo, porque es su responsabilidad, ¿no? Se firmó un tratado a nivel europeo, el Tratado de Ginebra, y una serie de legislaciones que hacen que la Unión Europea y los países que la conforman estén obligados a atender a estas personas refugiadas. Lucía, pero también antes hemos tenido que vivir momentos dramáticos para que también nos soltemos de brazos, porque al principio
Este éxodo parecía simplemente un conteo de gente que estaba falleciendo en el Mediterráneo, gente desesperada de querer salir, no solamente de la guerra, sino también de los ataques yihadistas que se tienen en estos momentos en toda esta situación. Oye, un mundo de horror, pero también hemos tenido que ver muchos muertos para recién las acciones legales diplomáticas se lleven como siempre digo, a buen recaudo. Sí, totalmente. Ha sido cuando a nivel de redes sociales y medios de comunicación se ha empezado a ver pues niños muertos, ¿no?, en el mar, personas que estaban cruzando la frontera de una manera casi inhumana, cuando por fin se ha empezado a responder, pero claro, cuando hemos visto la miseria de frente, ¿no?, cuando hemos visto también que en algunas fronteras se ponían vallas de alambre, se aumentaban los muros de contención para que estas personas no pasaran. Entonces, cuando eso se ha hecho público, es cuando hemos empezado a responder, tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de la gente, ¿no?, en las calles, se ha empezado a organizar para que esto deje de ocurrir y se le dé una salida digna a esta situación. Por supuesto, y también no solamente estamos hablando de familias sirias, también estamos hablando de afganas, kosovares, eritreas, nigerianas o somalíes que escapan de la guerra, el terrorismo y la represión. Al menos 2.600 personas han muerto ahogados o hacinados en este caso en diferentes barcos intentando cruzar el Mediterráneo en lo que va de año, según la Organización Mundial de las Migraciones, en sus siglas OIM. Ciudadanos de todas las naciones y también organismos internacionales miran a los diferentes gobiernos europeos que permanecen bloqueados en una discusión sin fin sobre el reparto de los que huyen, mientras miles también se agolpan en diferentes campamentos improvisados y toman el asalto y de trenes que les lleven por supuesto la prosperidad. Pero en este sentido también lo que se viene viviendo parece hasta ocioso dentro del mundo del periodismo, que estemos hablando como si esto fuese una acción que siempre se ha visto, cuando en realidad, ya te digo, por primera vez se ve este éxodo de parte de miles de ciudadanos. Y por Dios, la UNICEF incluso ha hablado en torno a la barbaridad que se está viviendo también con el tema de los niños y los adolescentes. Sí, es brutal. Es cierto que flujos migratorios de personas refugiadas es medianamente común que se produzcan, ¿no?, porque hay muchísimos países en guerra y esos flujos se vienen produciendo durante, todos los años, pero de una manera tan brutal, ya lo decías tú mismo, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial se está produciendo de una manera masiva. Personas que están huyendo de su país porque no pueden realizar un proyecto de vida de ninguna característica, de ninguna manera, ¿no? Tanto por lo que decías de los yihadistas, el Estado Islámico, es decir, huyen porque en su país de origen no tienen garantía de vida en ninguna condición, ni digna ni no digna, ¿no? De hecho, que están muriéndose allí. Por eso vienen aquí a Europa. Y ahora la oleada de solidaridad que se está levantando en torno a esa situación está siendo muy grande, la verdad. Ya lo decías tú mismo, ¿no? Desde algunos países de la Unión Europea, incluso aquí en España lo estamos viendo, como algunas ciudades se están proclamando como ciudades de refugio, en un sentimiento de solidaridad y de humanidad al final, ¿no?, que es acoger a esas personas que huyen de la situación de guerra. De Alemania un ejemplo, pese a que ha habido una posición neonazi en algunos puntos de Alemania, pero la gran mayoría de alemanes esta vez han demostrado al mundo entero de qué manera pueden tener también a la hora de ser humanitarios con las personas más necesitadas. La pregunta es, ¿quiénes son estos expatriados sin rostro? ¿Qué les empuja a arriesgar sus vidas? ¿Qué ocurre en las fronteras? Y hay diferentes respuestas. Tú, en este caso, Lucía Martínez, como brigadista en Palestina, también es bueno que tengamos que ver ese lado que todo el mundo se pregunta en las calles cuando se encuentra con amigos o simplemente se conversa en casa. ¿Cómo nos reciben a los europeos estos países? En Palestina, por ejemplo, mi experiencia fue muy positiva, la verdad. Te reciben con los brazos abiertos y con los ojos casi en lágrimas, ¿no? Por una cuestión muy sencilla, y es que están prácticamente olvidados, ¿no? O sea que salimos del tabú que tenemos, que cuando uno va a estas tierras, lo primero es que te miran de pies a cabeza y te hacen un gesto que nada agradable. ¿Es todo entonces lo contrario? Sí, es lo contrario. Evidentemente puede haber gente con diferentes experiencias, pero sobre todo cuando vas dentro de una brigada de solidaridad internacional, que es en lo que fui yo, ¿no? Sí. Dentro de una iniciativa de ese tipo, te reciben con muchísima alegría. De hecho, te acogen en sus casas, te llevan de excursiones para que conozcas los organismos políticos que tienen, las asociaciones, movimientos sociales, para que conozcas su vida cotidiana y así cuando tú vuelvas a tu país puedas denunciar lo que ahí está ocurriendo. Te enseñan lo bueno, ¿no?, que es su vida cotidiana y, digamos, pues eso, ¿no?, cómo viven, y también te enseñan la crudeza de una ocupación que es la que vive Palestina por parte de Israel, y allí entran pues tanto pues son militares por sus calles,
alambres, checkpoints, barreras dentro de sus pueblos y bueno, aprendes lo que se vive en Palestina con los palestinos. Las dos caras de la moneda. Sí, evidentemente. Bueno, pero el epicentro, el núcleo, la yema de todo esto también son los famosos países practicantes de los musulmanes. Hay tremendos radicales. Esto repercute en esos países de una manera infrahumana, diríamos, cuando ya se trata de cosas que tienen acciones terroristas. Sí, evidentemente, y eso ocurre también en Palestina, pero lo que no hay que olvidar es que muchas veces a estos núcleos de radicales se les ha estado financiando por otros países, entre ellos la Unión Europea, ¿no? Y Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para dividir, porque evidentemente cuando estos radicales entran en Palestina, en Siria, en Libia, en todos estos países de Oriente Medio, lo que generan es una gran división en la población que no asume esta política radical y esa manera de entender la religión de una manera radical y asesina en muchos casos. Por supuesto, imagínate hablando por un lado de Dios y por otro lado asesinando un montón de gente a título de que todos somos infieles. Sí, exactamente. Pero bueno, en este caso apelamos a tu testimonio, Lucía. Nos encanta que hayas estado y que vas a continuar en este trabajo que es tan humanitario, de llevar la cara europea también a estos países, y que sepan de que aquí en Europa no solamente hay controles políticos en torno al flujo social y cultural que se tienen con estos países, sino todo lo contrario, que ahora mismo Europa está mostrando también la cara más solidaria en pleno siglo XXI. Sí, evidentemente hay que recordar que la gente de Europa somos gente solidaria, que nuestros gobiernos no lo son tanto, pero ahí estamos para protestar, para hacerles cumplir la legislación que ellos mismos firmaron y para que acojamos a estas personas refugiadas y demos ejemplo de solidaridad y de humanidad. Y antes de que se me olvide, sí quería recordar que, bueno, para quien quiera conocer la situación de Palestina, vamos a estar esta noche en el bar Ítaca haciendo un recital de poesía árabe y palestina. Sí. Y mañana a las 7 tenemos un acto en el edificio El Moneo, en la plaza de la Catedral, donde estaremos con un brigadista que ha vivido en Gaza durante muchos meses y estaremos otros brigadistas que hemos estado en Cisjordania, en Palestina, hablando un poquito de la situación. Así que invito a todos los radioyentes a que asistan. Qué lindo. Vamos a apuntar entonces en la agenda para que a partir de hoy, del día de hoy, vayamos a esos encuentros que van a tener. Mira, por un lado, quiero aprovechar también tu presencia para hablar del número de refugiados, porque el día de ayer el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado de incrementar en este caso el número de refugiados que van a llegar a España. Francia, por un lado, va a acoger a 24.000 refugiados y Reino Unido a 20.000, mientras que España 15.000. ¿Qué opinión te merece todo esto? Se ha incrementado el número, aunque sí que es cierto que al principio se quería acoger a un número bastante inferior, pero ahora estamos viendo cómo, aportando partidas presupuestarias se puede dar salida a esta situación. Yo creo que es muy positivo este incremento, siempre y cuando se haga de una manera responsable. Tenemos que pensar que las personas refugiadas vienen para quedarse, no pueden volver a sus países de origen, al menos de una manera, al menos próximamente no van a poder hacerlo, desde luego, y lo que tenemos que tener muy claro es que esta responsabilidad tiene que ser para acogerlas desde un principio y también para darle unas condiciones de vida que les permita desarrollarse aquí. El periodo de trabajo con una persona refugiada es un periodo a largo plazo, ¿no? De adaptación. Claro, de adaptación. Costumbres, cultura. Son diferentes fases, claro. La primera fase dura en torno a 2 años, son los estudios que ha hecho la Comisión de Ayuda a Refugiados, que se llama CEAD, y son 2 años de adaptación, digamos, y luego todo un proceso, pues eso, ¿no? De adaptarte a vivir en un país nuevo, unas condiciones de vida nuevas, tener un entorno económico, estudios, claro. Los mismos sociólogos indican de que esta no va a ser una tarea nada fácil, pero tampoco puede ser difícil. Lo importante es el aditivo que está teniendo cada país en torno al número de refugiados. Por ejemplo, la cifra está dentro de los 120.000 refugiados que prevé la Comisión Europea para el conjunto de la Unión Europea. Se marca dentro, por ejemplo, del llamado mecanismo permanente y obligatorio de reparto y propuesto por Berlín y París. En este sentido, pues imagínate tú, de 120.000 subir a 24.000, como es el caso de Francia, o 20.000 como Reino Unido, o 15.000, que son 30.000 más en España, pues ya se está haciendo mucho. Sí, luego se está haciendo de una manera, se está respondiendo, que es lo importante, y como digo, lo que también es importante es que la respuesta sea después responsable y que podamos dar una salida a esta situación entre todas y todos, que los gobiernos sean coherentes con la decisión que han tomado de ampliar el número de personas refugiadas que vamos a acoger y que
el acompañamiento a esas personas refugiadas no se haga únicamente cuando llegan a España, sino en todo este proceso que comentábamos de adaptación. Eso es lo que hay que garantizar, y que vengan las que sean necesarias que vengan. A mí me gusta mucho la consigna de personas refugiadas sean bienvenidas. Sí. Esa tiene que ser la respuesta que se dé desde la Unión Europea, y la consigna que esté en nuestras calles cuando estas personas vengan. Así es. Bueno, el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, también ha hablado especialmente con todos los gobiernos autónomos aquí en España. En la región de Murcia faltaría más. Muchas redes sociales y muchos organismos están empezando a apoyar esta importante bienvenida de los refugiados, y me imagino que miles de personas, ojo, no cientos, sino miles de personas están incluso ofreciendo sus hogares para poder tener, en este caso, a gente adoptada en sus casas para convivir durante todo este tiempo. Sí, es algo que comenzó en Alemania. Se comenzó a abrir las casas de la gente a nivel, anónimo, ¿no? Cuando todavía Alemania no respondía de una manera favorable a esta bienvenida, fueron las y los vecinos de distintas ciudades alemanas las que dijeron, bueno, pues nosotros abrimos las casas para que estas personas puedan tener donde vivir. Y aquí en España, pues exactamente igual, y en la región de Murcia va a ser igual. De hecho, ya se han sucedido algunas reuniones de organizaciones sociales que lo que están haciendo es intentando garantizar que la legislación se cumpla y que estas personas puedan venir aquí. Es decir, que la región de Murcia también es solidaria, y siempre lo ha sido. Sí, siempre lo ha sido, y desde luego tenemos que seguir siéndolo. Bueno, de todas maneras, ahí está la importante información, la pertinente información, nada más y nada menos de la mano en este caso, de nuestra invitada de lujo el día de hoy, Lucía Martínez, brigadista en Palestina, que lo ha vivido, lo ha contado, porque para contarlo hay que vivirlo. Y de esta manera, pues hemos llegado a la parte final de esta importante entrevista. Lucía, un placer tenerte en la radio, una radio latina donde cada día llegamos a 50,000 oyentes como mínimo, y estoy seguro de que mucha gente también de España se siente orgullosa de tu función, de tu trabajo y tus objetivos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y desde luego estoy muy contenta de haber estado en este programa y en esta emisora, y bueno, con muchísimas ganas de volver. Continuamos con Derecho a Techo. El Infomix, la entrevista del día. La Embajada de Ecuador te ofrece el espacio cultural de la semana. Amigas, amigos, les saluda Iván Mantilla Costa. El 13 de mayo de 1830, los departamentos de Azuay, Guayas y Quito, que constituían el Distrito del Sur, se separaron de la Gran Colombia y conformaron el Estado del Ecuador. En el acta que dio origen al nuevo Estado, se definió que el jefe supremo, el general Juan José Flores, debía convocar un Congreso Constituyente con el propósito de establecer la forma de gobierno que regiría a la nueva nación. El 23 de septiembre de 1830, 20 diputados suscribieron la primera constitución política de la República del Ecuador. Desde entonces, el país ha tenido 20 constituciones. La más reciente, la elegida por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. Para conmemorar la primera constitución del Ecuador, en este programa queremos hacer un análisis comparativo entre los contenidos de esa primera Carta Magna de 1830 con las disposiciones de la actual Constitución, a fin de comprender muchos de los cambios por los que ha atravesado el país a través de su historia. En 1830, pese a la separación de la Gran Colombia, Ecuador se mantuvo como un Estado confederado de Colombia. Hoy, Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, un Estado social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esta serie de calificativos marcan una profunda diferencia con lo que sucedía a inicios del siglo XIX, sobre todo en lo que respecta al carácter plurinacional laico del Estado. Mientras hoy reconocemos que Ecuador está conformado por una multiplicidad de culturas, cuyos derechos y formas de vida deben respetarse y promoverse, en 1830, el artículo 68 de la primera Constitución nombró a los curas como, esto textual, como tutores y padres naturales de los indígenas, esa clase inocente, abyecta y miserable.
lo que evidencia el escaso valor concedido a los pueblos indígenas, considerados como seres inferiores y necesitados de protección. La actual Constitución respeta y da cabida a todas las creencias religiosas. En 1830, la religión católica era la religión del Estado. Su papel era tan importante que en el Consejo de Estado, además del presidente, del vicepresidente, ministros y jefe del ejército, también participaba un delegado de la Iglesia. La Constitución de 1830 establecía que para gozar de los derechos de ciudadanía había que cumplir una serie de requisitos: ser casado o mayor de 22 años, tener una propiedad inmueble, tener dinero, ejercer alguna actividad económica sin relación de dependencia, saber leer y escribir. Bajo estos requisitos, un alto porcentaje de la población sencillamente no era considerado un ciudadano con derechos. Según la actual Constitución, para gozar de los derechos de ciudadanía, basta con ser ecuatoriana o ecuatoriano. En 1830, los ciudadanos tenían 3 deberes según el artículo 10. Ser moderados y hospitalarios, obedecer las leyes y a las autoridades, y servir y defender a la patria. Hoy tenemos 17 responsabilidades que se extienden desde el cumplimiento de la Constitución y la ley, el respeto a los derechos humanos, la conservación del patrimonio natural y cultural, el respeto y reconocimiento de las diferencias étnicas, de las diferencias nacionales, sociales, de edad, de género y de orientación e identidad sexual, hasta la alimentación, educación y cuidado de los hijos. En 1830, para ocupar una alta función en el gobierno, era necesario tener una propiedad y dinero en efectivo. Mientras más alto el cargo, mayores eran las exigencias de pertenecer a un sector social de poder económico. La Constitución de 2008 señala como requisitos para ejercer la presidencia ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 35 años y estar en goce de los derechos políticos. Los 73 artículos de la Constitución de 1830 no mencionan en ninguna parte responsabilidad alguna del Estado en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, cultura, tiempo libre, comunicación, ciencia y tecnología, movilidad y seguridad humana o transporte. Sin duda, eran otros tiempos, claro, y en los casi 2 siglos que han transcurrido desde esa Constitución a la actual, han mediado luchas de trabajadores, de campesinos, de pueblos indígenas, luchas de mujeres, de jóvenes, luchas de niños y niñas por hacer escuchar su voz, luchas de miles de personas que no tenían acceso al agua o a una vivienda digna, luchas de estudiantes y maestros que carecían de los medios para la educación, luchas de la población de todo el país por una vida mejor. Gracias a todas esas luchas, hoy disponemos de una Constitución que nos reconoce a todos como ciudadanos con iguales derechos, que respeta la dignidad de las personas y las colectividades, y que es un ejemplo en el mundo, pues por primera vez una Constitución, esta Constitución, la Constitución del Ecuador de hoy, reconoce los derechos de la naturaleza y afirma el buen vivir para todos los ecuatorianos. Bueno, amigos, quiero invitarles ahora a escuchar una propuesta musical diferente. Se trata de Juan Carlos Terán, quien con arreglos renovados y una instrumentación moderna nos ofrece una visión muy personal de la música tradicional ecuatoriana. Noten la interesante compaginación, por llamarla de algún modo, de su trabajo con algunos compases de la versión original de la canción. Escuchemos Mi Panecillo Querido, ese inolvidable albazo tan quiteño y tan ecuatoriano, compuesto por Víctor de Ventimilla. Con ustedes, Juan Carlos Terán. ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí, donde lloraré mi pena? ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí,
donde lloraré mi pena, panecillo de mi recuerdo, ay, 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 tan lejos que me ha de consolar, panecillo de mi recuerdo, ay, 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 tan lejos que me ha de consolar. Si la vida hoy me separa de ti y mi destino es siempre vagar, si la vida hoy me separa de ti y mi destino es siempre vagar, panecillo que tanto quiero, ay, 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 ¿quién calma mis desdichas podrá? Panecillo que tanto quiero, ay, 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 ¿quién calma mis desdichas podrá? Si a retornar me obligas al fin, en tu regazo deja morir. Monte que fuiste cuna del sol, de los iris, santuario de su esplendor. Panecillo que no te olvida, ay, 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 no he de separarme de ti. Panecillo que no te olvida, ay, 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 no he de separarme de ti. Muy bien, con ese acto musical también ponemos punto y final a este bloque importante, el bloque cultural, hablando sobre cómo ha sido el trabajo mancomunado sobre la primera constitución de la República del Ecuador, cómo se han ejercido las primeras normativas, esa primera redacción de la Carta de Nacimiento como sinónimo de este país y del cual acabamos de escuchar. Las 9:40, estamos en la programación Con Derecho Techo. Las 9:41, Ángel Pérez, también nuestro asesor, que por motivos de fuerza mayor no puede estar en los estudios de la radio, pero sí está al otro lado de la línea telefónica. Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Siento no poder estar ahí con vosotros. No te preocupes. Pero, encantado de estar una mañana más e intentar ayudar en lo que pueda e intentar resolver las dudas que puedan haber con los temas de la hipoteca. Así es. Bueno, de todas maneras, también después de la vacación que hemos tenido, una vacación entre comillas, porque también sabemos de que muchos de ustedes han estado trabajando más que nunca. Sí, ciertamente, Ricardo. La verdad que, como bien sabrás, los bancos no descansan nunca y la cosa de la familia no termina ni en el mes de agosto. Entonces, pues en vacaciones, la verdad que hemos tenido también, mi compañero José María Franco y yo también hemos tenido bastante ajetreo y hemos tenido que ir a varias firmas y ir a negociar porque, por desgracia, como he dicho, las entidades financieras no descansan ni en verano de su acoso a las familias y claro, también tuvimos un caso muy grave de una familia que le iban a desahuciar a principios de septiembre. Sí. Y eran 5 hijos, la mujer embarazada y lo iban a desahuciar el día 2 de septiembre, entonces por supuesto que las vacaciones es lo de menos y tuvimos que estar ahí para intentar pararlo y al final se paró. Entonces pues sí, vacaciones, pero bueno, las vacaciones siempre, como digo yo, estando en tensión porque no te puedes relajar. Me imagino. Oye, pero Ángel, no debe haber mejor satisfacción que hacer algo por la gente, en este caso la gente que confía en vuestro trabajo, en la asesoría jurídica que también se está brindando a través del gobierno de Ecuador y llegando a muchas personas, porque en este caso nuestra monitora, que enseguida nos va a informar de toda la actividad también de este periodo de 8 meses que ya han pasado de la gestión 2015, de cuántos casos se han venido solucionando, y hay un solo objetivo: la dación en pago. Sí, la verdad que sí, porque también hay que darse cuenta muchas veces cuando nosotros asesoramos y decimos que para todos los casos no siempre la dación el pago es el remedio para todos los males, pero sí que es cierto que das de cuenta que la mayoría de muchas de las hipotecas que se firmaron fueron en los años 2005, 2006, 2007, que era cuando las viviendas estaban con los precios más altos. Ayer mismo estuve viendo un caso que una familia compró una casa y era un dúplex normal y tenía una hipoteca de 210.000 euros. Entonces, claro, hay veces que cuando intentas buscar solución, aunque la familia se quiera quedar con su vivienda, es
muy difícil, a no ser que sea con una quita de dinero muy grande, que pudiera asumir la familia, porque por más que se reestructure una deuda de 200.000 euros, para una familia normal la cuota siempre sale muy alta. Entonces, claro, la solución para esos casos, poner soluciones, ahí al final estás poniendo parches, porque, como se suele decir, es pan para hoy y hambre para mañana, no será una solución viable a largo plazo. Entonces, la única solución viable en esos casos, lógicamente, es la dación en pago. Que ciertamente muchas veces con viviendas que estaban súper valoradas y que tenían una valoración muy alta, para las familias mejor, porque da la dación en pago, y si el día de mañana la familia está en mejores condiciones económicas y pretende comprar una vivienda, pues bueno, ahora ciertamente tiene que estar en un precio un poco más razonable, pero desde luego los precios que habían en esos días de 2006-2007 eran auténticamente desorbitados. Entonces, claro, muchas veces la única solución que queda a eso es por supuesto la dación en pago, aunque, como bien digo, no es el remedio a todos los males, porque para una familia, por ejemplo, como todos los oyentes sabrán, que le quede, por ejemplo, 30.000 euros por pagar de su casa, 40.000 euros por pagar, como hemos tenido casos, que le quedaban solo 30.000 euros por pagar, y claro, ya había pagado ya a lo mejor 110.000 euros, pues lógicamente, si te viene una situación mala económica, pues no es la mejor solución de la dación en pago, porque en realidad te queda poco de pagar de tu casa, y el que saldría muy ganando ahí sería la entidad financiera. Por supuesto. ¿Y qué haríamos entonces? Pues en ese caso, cuando nos queda muy poco por pagar y por lo que sea nos viene sobrevenida, nos viene una situación en la que perdamos nuestro empleo, en una situación en la que, pues eso, o nos bajan las horas de trabajo, pues en ese caso lo que habría que hacer es una reestructuración por el Real Decreto, por el Código de Buenas Prácticas, en la que la entidad financiera nos da, o sea, el Código de Buenas Prácticas nos dice que tenemos 5 años de carencia, que pagaremos solo el Euribor más un diferencial de 0,25, que sale unas cuotas muy pequeñas, dependiendo del capital que quede, pero pueden ser 60, 70 euros, 80 euros, y durante 5 años podemos pagar esa cantidad que es muy pequeña y nos da tiempo a recuperarnos. Y además, durante esos 5 años, la amortización de capital queda a cero, o sea, no nos cuesta nada quitar capital del préstamo, o sea que si por lo que sea durante esos 5 años también encontramos trabajo, pues pagamos eso, tenemos que pagar solo 60 euros, que es solo la carencia de capital, se pagaría sus intereses, pero además, si vamos ahorrando un poco, podemos ir quitando capital, y a la vuelta de esos 5 años, pues nos quedarían menos préstamos. Entonces es una buena solución a poner como una especie de paréntesis durante esos 5 años para que la familia se pueda recuperar y pueda volver a pagar su casa, porque claro, lógicamente familias que ya han pagado muchísimos años, que le queda muy poco de pagar de su casa, no les conviene. Sería un despilfarro económico, ¿no? Tener que pagar casi un 80% de la deuda y que por 20% tengas que devolver tu casa, es una locura. Efectivamente, hay muchas familias así, Ricardo, muchas familias que por desgracia le queda muy poco de pagar de su casa y le vienen esas situaciones dramáticas que estamos viviendo y claro, no hay ninguna... lo peor que pueden hacer es una dación en pago, porque claro, le está regalando al banco una vivienda. Claro que sí. Entonces, claro, aparte que se viene viviendo una psicosis en torno a también lo que te manda el banco a tu casa, vale decir, es una actividad que llega directamente a tu cerebro y que constantemente te está golpeando la personalidad jurídica de una institución financiera. Pero en todo caso, también es importante recalcar, Ángel, de que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que insistir en estos trabajos, hay que ser asesorados jurídicamente. Y la pregunta del millón en esta mañana, ¿los bancos están empezando a flexibilizarse en torno a la realidad que se viene viviendo? Pues bueno, yo te diría que en cierta medida sí. En cierta medida noto que pero no todos, no todas las entidades financieras, porque depende de la entidad financiera. Hay unas que son ciertamente unas son un poco más flexibles y otras son muy inflexibles. Ciertamente, por eso siempre decimos que todos los casos no son iguales, ni todas las entidades financieras son iguales, pero sí es cierto que, no sé, estamos notando que sí, que si las familias se mueven, acuden a servicios de asesoramiento del Consulado de Ecuador, se acuden a las plataformas y se mueven desde un principio, sí que es cierto que bancos, incluso que antes eran mucho más reacios y mucho más duros, estamos consiguiendo cosas, se están firmando daciones en pago, muchas reestructuraciones, incluso ya estamos firmando, este verano firmé, después de la casa estar subastada y la familia tener deuda, de quedarse con una deuda, pero la familia sigue viviendo en la casa, hemos firmado con donaciones de esa deuda que le quedó después de subastada la casa.
Sí. O sea que ya se están firmando, aunque pierda la casa ya sea subastada, ya estamos firmando esas condonaciones de deuda que anteriormente firmamos con entidades, con una entidad financiera, pero no con todas, pero ya cada vez lo están haciendo más entidades financieras. O sea que siempre hay solución, siempre hay solución. Lo que hay que buscar es insistir, trabajar y que las familias sean muy constantes, porque es cierto que no es que las entidades financieras se hayan vuelto buenas de repente, sino que simplemente también ellas están viendo que el mercado inmobiliario se está moviendo otra vez. Así es. Se está moviendo, entonces lo que ellas ven que, bueno, tienen casas paradas, entonces quieren recuperar esa casa para ponerla a la venta, entonces sí que están dando más daciones en pago, más condonaciones de deuda de familias que estaban viviendo en la casa que haya sido subastada. Entonces yo animo a todo el mundo a que acuda al servicio, porque ciertamente se están consiguiendo muchas cosas y solo es tienen que insistir, tienen que ser fuertes, tienen que ir al banco, a la entidad financiera. Nosotros los vamos siempre a acompañar, vamos a estar siempre a su lado, lo vamos siempre a asesorar, pero sí se están consiguiendo cosas, Ricardo, y se están consiguiendo muchas cosas y sí se trabaja duro. Por supuesto, yo creo de que el principal objetivo para toda familia es tener un techo, una casa, y evidentemente a partir de estos programas también radiales que se llevan a cabo, me imagino que muchos oyentes y clientes de diferentes instituciones financieras van a saber apreciar mucho más la letra pequeña, que eso es también lo que ha faltado en su momento. Sí, la letra pequeña por desgracia es muy importante, porque claro, nosotros llegábamos a las entidades financieras y te ofrecían todo. Pues mira, te ofrecían absolutamente todo y te doy más dinero y te amolas en la casa y claro, pero luego había mucha letra pequeña, ¿no? La letra pequeña de los gastos que te metían, de los gastos que se llevaban las inmobiliarias, de todo el ingente número de cláusulas abusivas que había, de intereses de demora, de cláusulas abusivas hacia los fiadores, ¿no? Hacia esos padres o hacia esos familiares que nos ayudaban a sacar ese préstamo y que ahora se ven también ahogados y encadenados con nosotros, ¿no? En ese pozo. Y claro, es muy difícil muchas veces cuando hay también fiadores y avalistas y con cláusulas abusivas. Entonces, lo que sí tenemos que aprender, ciertamente, si la situación es mejor, habrá familias que por supuesto quieran volver a comprar una casa, y yo lo entiendo, porque bueno, hay siempre, pues hay personas que quieren tener una propiedad, quieren tener su casa y tienen su derecho a hacerlo, pero que se asesoren, que vean bien todas las cláusulas que tienen, que no los engañen, que sean algo razonable, que sobre todo se asesoren bien, vengan al consulado y nosotros leeremos todo, veremos si hay cláusulas abusivas, veremos cómo se pueden quitar esas cláusulas abusivas, y la letra pequeña, como muy bien dice Ricardo, es muy importante, porque en estos casos y más en los casos de hipotecas se producen unos engaños muy grandes. Y yo lo estoy viviendo, de hecho el caso que vimos ayer fue uno de ellos, que le dividieron, tenía 200.000 euros de deuda, le dividieron la hipoteca en dos, le metieron gastos y pasó de una hipoteca de 200.000 euros a 240.000 euros de repente. Imagínate, qué tremenda barbaridad, ¿eh? Entonces, claro, la familia dice, ¿cómo es posible de repente 40.000 euros más? Y claro, a toda la familia de repente reestructuraron su deuda porque tenían un problema económico, y de repente la hipoteca dice, ¿cómo es posible que lleve 10 años pagando y debo más dinero que cuando empecé? No, pues esa ingente cantidad, la gran cantidad de gastos, de gestiones, de todo que nos meten dentro de esa hipoteca, todo eso hay que verlo muy bien, también los gastos que nos meten, que no nos metan gastos de más, entonces eso hay que estar muy, muy, muy atento. Bueno, te agradezco mucho, como siempre una magnífica intervención tuya. Me imagino que ustedes ya no son los cobradores del FRAC, no son los que deben asistir a los bancos y que no quieren ni siquiera ni verlos. A José Franco Conesa, a ti Ángel y también por supuesto a Ana Martínez, son prácticamente las noches que de algunos funcionarios de la banca aquí en la región de Murcia. Sí, la verdad que muchas veces ya nos ven aparecer y ya parece un poco su peor pesadilla, pero la verdad que con mucho es lo que nos queda. Tenemos que insistir, tenemos que ser fuertes y tenemos que, nosotros siempre de una manera muy educada, pero tenemos que insistir y ser muy insistentes en que las familias se merecen una solución y que ellos son los que tienen que dar la solución, porque los bancos son los que han creado este problema. Así es. Bueno, Ángel, un placer haber estado contigo a través de la línea telefónica. En otros programas te tendré personalmente para que podamos ya asesorar de otra manera a los oyentes que en esta mañana también han necesitado de tu consejo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los oyentes, y otro día, por supuesto, estaré ahí con todos vosotros, y siento no haber podido estar. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Las 9 de la mañana con 53 minutos.
La Embajada de Ecuador te ofrece el espacio Asesoría Hipotecaria en Directo. Plantea ahora tus consultas y nuestros abogados te explicarán las posibles soluciones en directo. Se me ha quedado la letra de esta canción de fondo. ¿Cómo será la patria? No, ¿cómo es la patria que se viene viviendo constantemente, Marcia? La República del Ecuador, en el liderazgo de Rafael Correa Delgado, hoy en día está dando este tipo de beneficios a sus connacionales que se encuentran en el exterior y, por supuesto, derecho a techo, cumpliendo como siempre con tantos, no solamente oyentes, sino, como dije con anterioridad, clientes de la banca, gente endeudada, gente con tantos problemas hipotecarios y de los cuales también se han venido solucionando. Así es, Ricardo. Yo me siento orgullosa de también pertenecer a este proyecto que ha emprendido el gobierno del Ecuador en apoyo a nuestros ciudadanos que están lamentablemente afrontando graves problemas para el pago de su hipoteca. No tienen dinero como producto de la crisis, por supuesto. Más de uno lo hemos sentido en carnes propias, el no poder afrontar ese pago, y eso crea pues una situación bastante delicada para nosotros, el no poder pagar. Pero bueno, nosotros los ecuatorianos tenemos el apoyo de este servicio jurídico hipotecario. Yo animo a todos mis compatriotas a que asistan. Los teléfonos para poder pedir esa primera cita: el 968-22-54-38 y 968-22-54-39, la extensión 108. Tengo que decir que actualmente hay un poquito de, digamos, no podemos llamar inmediatamente a muchas personas porque se ha generado, y esto creo que también tiene mucho que ver aquí Radio Supermix, se ha generado una acogida bastante grande por parte de los ciudadanos, pidiendo esas primeras citas, pidiendo esas atenciones, que tengo que decir que el servicio hipotecario va a poner una atención de un tercer abogado que esté perenne de momento como apoyo, porque en todo este mes que estuvimos de vacaciones pues hay muchísima gente interesada y pues estábamos dando las citas para bastante tiempo, ¿no? Entonces... Y que no salte el automático, por cierto. Salte el automático, quieras o no, porque la monitora solo es una y mientras atienden la llamada, la otra tiene que esperar, Ricardo. Pero bueno, lo importante es que hay ese servicio de que se quede grabado el nombre y el teléfono y yo responderé esas llamadas. Sé que respondes a todos los mensajes que se quedan a este número telefónico y es importante que la gente sepa que cuando llame y le conteste una operadora grabada, entonces que deje sus datos personales, su número telefónico para que tú luego puedas responder. Sí, sobra con su nombre y su teléfono, que inmediatamente, en cuanto nos es posible, establecemos ese contacto. Quiero dar también una noticia que para mí me complace mucho anunciar. Actualmente el gobierno del Ecuador, así como ha prestado el servicio hipotecario jurídico gratuito, va a poner en marcha el proyecto, a partir de esta semana, el proyecto de asistencia y apoyo psicosocial. Esto va dirigido a familias que, lógicamente, como estábamos diciéndolo hace un momento, el atravesar ese problema hipotecario, aparte de generarnos impotencia, dolor y tal, nos crea también en muchas ocasiones problemas psicológicos, tanto a nosotros en primera persona, pero también afecta a nuestras familias. Yo soy testigo de un caso muy, muy querido en el que sus hijos pues fueron víctimas también de eso, ¿no? Y claro, yo quisiera animar a nuestros compatriotas que la están pasando mal, que tienen ese problema, que pidan ayuda a su consulado. Se va a empezar ya con una profesional psicóloga para atender estos casos. Si lo necesita, llámenos al mismo teléfono. Imagínate, gente que ha avalado, gente que se dio de garantes, familias en torno a estas personas, pues son las que realmente las que llevan el mayor peso de todo lo que ha significado este tremendo despilfarro económico, también debido a corrupción gubernamental. Este proyecto es muy necesario, Ricardo. Nuestros connacionales enfrentarán esta difícil situación de otra manera si sienten ese apoyo, aparte de un apoyo jurídico, también un apoyo psicológico. Yo me siento muy orgullosa porque no todos los países ofrecen este apoyo a sus migrantes y debo decir pues que es una acción muy, muy noble por parte del gobierno pensar que esa situación que estamos atravesando sea atendida. Más allá de lo político, más allá de la connotación de un partido político, está el liderazgo de aquellos quienes quieren representar bien y que evidentemente lo están haciendo bien. Marcia, no quiero que te vayas sin antes darnos a conocer los horarios para que vayamos al puerto de Cartagena, por favor, porque aquí los mensajes de texto
texto, a través del WhatsApp de la radio, no se dejan esperar. Dicen, por favor, pueden dar el horario de la salida de incluso de los autobuses que vamos a tener y cuáles van a ser sus paradas allá en Cartagena. A ver, los horarios de el día de hoy, martes 8, el puerto de Cartagena, el buque Escuela Guayas atenderá a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en horario ininterrumpido. Sí. ¿Sí? O esto para hoy. Y mañana miércoles 9 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Son 3 días en el que podemos visitarlo y tener visitas guiadas por parte del personal de la Armada del Ecuador ahí en el puerto de Cartagena. Luego, el tema de los autobuses es un poco tedioso, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir que lo pueden encontrar también en la página de Facebook del Consulado del Ecuador en Murcia. Nos metemos a Facebook, ponemos Consulado del Ecuador en Murcia y en la publicación está toda la información relacionada con la visita del buque Escuela Guayas y los horarios. Sí tengo que decir que hay varios autobuses que van a salir de aquí de Murcia, de Lorca, de Totana, hacia Cartagena, de Mula también. Entonces, pónganse en contacto con la página de Facebook del consulado, de acuerdo a la localidad donde usted vive, y podrá ver qué autobús le viene bien. Perfecto, almirante. Ha sido un placer, Marcia Ortega, Lucía Martínez, haber contado con todos ustedes los últimos datos. Ya estamos sobre las 10 en punto de la mañana. El próximo martes estaremos con Derecho a Techo con nuestros invitados. Estaremos con doña Cecilia Enrique para que nos pueda hablar de los diferentes programas también que se llevan a cabo y los que han suscitado dentro del Consulado de Ecuador. Y también próximamente estaremos invitando a Lucía Martínez en el formato de la revista informativa en la mañana, ya que lo que el día de hoy hemos tenido ha sido unos datos importantes, pertinentes en torno al tema de los refugiados aquí en Europa y esto y mucho más. Así es, Ricardo. Despedirme, no sin antes agradecer a nuestra invitada, Lucía, que ha tenido ese detalle de acompañarnos hoy y darnos pues esa charla tan bonita que ha tenido, y invitar a nuestros compatriotas a establecer nuestro contacto, tanto por el servicio jurídico hipotecario, si conoce un caso, si conoce a algún ciudadano que le está pasando mal, llámenos. Derecho a Techo, un programa ofrecido por la Embajada de Ecuador a todos los consulados de España. A continuación, la mejor revista informativa y musical, A Contracorriente. Quédese conmigo hasta las 12 en punto. Derecho a Techo.